¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, dándole las más cordiales gracias. Muchas gracias por estar en sintonía de tu programa Tiempos Proféticos. Estamos también en YouTube, el canal de la Iglesia TV Asamblea de Dios Misionera, y suscríbete, puedes suscribirte allí a el canal de la Iglesia para que puedas compartir las bendiciones del Señor que en estos momentos queremos pues que usted pueda participar de esta bendición en el canal de la Iglesia Asamblea TV, Asamblea de Dios Misionera. Estamos en Instagram también, en mi canal de Instagram, y estamos en Facebook. También aquí en TikTok, estamos en Kawaii y en otras plataformas de las redes sociales. Queremos hablar sobre el sexto sello, y el tercer evento de este sello es la multitud en el cielo. ¿Cuál es esa multitud en el cielo? Queremos hablar sobre la multitud, y Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17 nos habla allí Juan describiendo sobre esta multitud. Bendigo a nuestra hermana Yuraima, que también se acaba, José Ángel Mora, Enrique, muchas gracias. Pueden también preguntar algún detalle, algo que podamos hablar sobre esta multitud en el cielo. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 17. Nuestra hermana Iris González, Miriam, Marixa Bolívar, Egma, Marco Salas, José Ramón Hernández, a todos, que Dios les siga bendiciendo de una manera especial. Queremos hablar sobre esta multitud, y lo que habla el apóstol Juan en Apocalipsis se centra en algo extraordinario. Es la iglesia gentil. Primero fue el arrebatamiento y después entramos a la presencia del Dios Todopoderoso. Allí en esa transición dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Miren qué posición privilegiada está delante del trono, dice la palabra del Señor. Y no solamente dice delante del trono, sino que también nos habla sobre ese lugar de privilegio, y también nos habla que estaban vestidas de ropas blancas y con palmas en la mano. En el fondo de pantalla, del fondo de la imagen, se ve una gran multitud con palmas en sus manos. Y aquí podemos notar en este momento a esta bendición. Lourdes Molina, Dios bendiga a nuestra hermana Lourdes. También Inés Gamboa, Dios le bendiga. Enrique, a los hermanos que se están uniendo ahorita, Jesús Antonio, Orfelio Canto, también está Nena, Enrique Rojas, a todos mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo de una manera especial. Gracias a nuestra hermana Rebeca, que también está en sintonía, y también queremos saludar a la princesa Sai, a Joel Piña, a Chloe, a Tachi, a Isolina Guillén. Dios bendiga a todos mis hermanos que se están conectando en estos momentos. Que Dios les siga bendiciendo. A nuestro hermano Julio también, Elena Cueto, qué bendición. A todos los hermanos que están uniéndose, una bendición poder contar con ustedes. Nuestra hermana Gaby, también, que sea Alexander León,
pastor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos interactuando sobre esta gran bendición de la iglesia gentil en el cielo. Y estos que estaban acá dicen que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta multitud cantaba, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca, que donó una flor y está donando unos regalos, bendiciones a todos mis hermanos donadores y que ayudan pues para que este ministerio pueda seguir avanzando. Y esos ángeles decían: amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí está un punto donde existe una gran confusión, porque creen que la iglesia va a ser antes de la semana, el arrebatamiento unos después de la semana, pero la gran tribulación comienza con el primer sello. No comienza con la semana de Daniel, comienza con el primer sello. Y del primer sello hasta el arrebatamiento pasan muchos años. Y del arrebatamiento hasta la semana también pasan muchos años. Así que la gran tribulación es un periodo de consolidación de un imperio, que es el imperio hebreo, que va a ser consolidado y va a dominar 10 países alrededor de él, que ahorita son enemigos a muerte contra Israel. Y va a ser un imperio. Israel volverá a ser una potencia mundial, tanto militar. Hermano Julio Lozada, Dios te bendiga desde Venezuela. Saludo, pastor. Desde acá de São Paulo los saludamos en el nombre del Señor, nuestro hermano Carrasquel también. Así que aquí estamos hablando que Israel volverá a florecer, volverá a ser una potencia mundial, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso. Él volverá otra vez. Imagínense un falso profeta que hace descender fuego del cielo para mucha gente que van detrás de los dones de los ministros. Allí se ve que estos van a hacer milagros y prodigios, así que la iglesia va a estar inundada por muchas personas que van a hacer milagros y prodigios también mentirosos. Así que mucho cuidado, no se vaya por los dones, váyase por el fruto. Vaya si tiene su esposa, sus hijos también. Así esa es la manera de poderlo saber, por el fruto podemos reconocerlo. Así que estos, ¿quiénes son? Y claramente dice que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Mira qué privilegio. Y le sirven día y noche en su templo, en el servicio. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que la iglesia entra en el cielo. Esta multitud entra en el cielo. Hay un orden, hermanos, un orden, y eso lo dice Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, cuando habla de una parábola, la palabra de aquel hombre labrador que rentó y buscó gente. Dice en Mateo del 20, del 1 al 16, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre
padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: id también vosotros a la viña y recibid lo que sea justo. Aquí sale las 4 visitaciones de Dios hacia la tierra. Las visitaciones de Dios que habló sobre Abraham, las 4 generaciones, cuando en el tiempo de Moisés es una generación. En el tiempo de Samuel, cuando Dios lo visita, también es otra generación. En el tiempo de Jesús también otra generación. Y aquí es la otra generación. Estos son las 4 visitas que nos tiene preparado el Señor. Y son las 4 contrataciones que Él hizo. Pero en la última dice que en la 11ª hora, que es a las 5 de la tarde, solamente trabajamos 1 hora. 1 hora, amados hermanos. 1 hora. Imagínense usted y yo trabajando 1 hora y ganando un denario. Dice la palabra que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí claramente dice que nos va a pagar primero a nosotros. Dice: y después a los primeros. Al venir los que habían ido cerca, a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Qué hermoso. Podamos recibir un denario. Y también dice la palabra de Dios que al venir también los primeros pensaron que habían recibido más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a unos de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Y tienes tú envidia porque soy bueno? Así dijo estas palabras proféticas: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Como ven, amados hermanos, aquí estamos mirando que nosotros los gentiles, pues tenemos poco tiempo en estos caminos del Señor prácticamente. Y nos van a dar la misma paga que los del principio, los israelitas. Aquí nos habla claramente sobre la iglesia gentil y la iglesia hebrea. Ellos son los primeros, pero serán los postreros en poder entrar en la presencia del Todopoderoso. Por eso está hablando de la iglesia gentil y también hay un orden nos habla la palabra del Señor cuando en 1 Corintios nos dice esa bendición cuando en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23 y 24. Pero cada uno a su debido orden. El primero en resucitar es Cristo. Después nosotros, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Tercero, ellos. Y luego el fin, ya el trono blanco. Entonces va a haber uno que es el trono de Cristo para la iglesia gentil y el trono de Cristo para la iglesia hebrea. Son dos juicios totalmente diferentes, porque ellos serán juzgados y nosotros también, pero para nosotros somos un tribunal de Cristo para la iglesia hebrea y un tribunal de Cristo para ellos. Y al final
es otro tribunal, que es el tribunal del trono blanco. Ahí en Apocalipsis también dice que habían tronos, 12 tronos, que son los 12 apóstoles que van a juzgar. Y nuestro hermano apóstol Pablo va a juzgar a nosotros los gentiles. Por eso dice la palabra de Dios, luego el fin es todo. Entonces Cristo, la iglesia gentil, la iglesia hebrea y todos los que no pudieron ser salvos serán juzgados. Nadie puede ir al lago de fuego sin ser juzgados. Tiene que ser juzgado. Porque Dios es un juez. Y hay esa bendición. Saludamos a nuestro hermano Carl. Dios le bendiga. Es importante entender esta palabra porque si no, es difícil comprenderla cuando vemos allí que la salvación viene del Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 19 dice, después oí una gran voz de gran multitud en el cielo, el 19, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aquí está hablando, amados hermanos, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo en la mano de ella. Aquí claramente está hablando de la iglesia hebrea. También hubo una gran multitud, hay otra gran multitud aquí, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 19 existe esa multitud y esa salvación. Bendecimos a nuestro hermano pastor Gilberto, mi hermano pastor Gilberto, Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas bendiciones para tu vida. Queremos pues que usted sea parte también de acá de este live y pueda unirse también aquí. Los que desean unirse también pueden pedirlo si tienen una idea, algo para decirlo y pueden usar la plataforma. Entonces, la iglesia hebrea serán juzgados cuando ellos resucitan. El problema es que en el capítulo 19 habla allí, en versículos 6 y 9, hay una gran voz, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora es toda la iglesia, amados hermanos. Qué bendición. Tanto nosotros los gentiles, tanto la iglesia hebrea, vamos a las bodas del Cordero. Pero primero ellos tienen que ser juzgados. Siempre nos dicen a nosotros que después que nosotros hayamos partido, viene nuestro Señor, un arrebatamiento, ya vienen las bodas. No, las bodas no van a estar sin los hebreos. Ellos también son parte, solo que nosotros vamos a ser resucitados, salvados primero y después ellos. Y hay todo. Entonces dice claramente, y su esposa se ha preparado. También ellos, iglesia, y ella es la novia del Cordero, pero cada uno a su debido orden. Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso, amados hermanos, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la resurrección del pueblo de Israel. Porque claramente lo dice que ellos van a resucitar nuevamente, ellos van a volver, pero no como nosotros. Son diferentes. Y dice que es una victoria poder tener ellos. Dice que después de los 1000 años, después que se hagan los 1000 años, va a haber una gran victoria. ¿Por qué? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y no recibieron marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para el pueblo de Israel, como dijo Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, ellos serán resucitados en su propio cuerpo. Nosotros somos diferentes, porque hay una promesa de gobernar 1000 años en la tierra con el pueblo de Israel. Es una promesa de Dios que Dios tiene para ellos. Para nosotros no, para ellos sí. Así que ellos primero, antes de poder estar en las bodas, ellos tienen que gobernar la tierra con nuestro Señor Jesucristo, vivir en el periodo de bonanza. Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. Pero ellos, dice Ezequiel, cuando ve el Valle de los Huesos Secos, que era hueso con hueso, cubrió de carne, de piel, de tendones, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos serán, dice, y vivieron, no resucitaron, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos los que en la gran tribulación, desde el sello, estando la iglesia aquí, porque ellos van a sufrir, acuérdense que los 144.000, la iglesia va a ser perseguida, la iglesia hebrea va a ser perseguida para matar a esos 144.000, pero Dios los guarda a ellos. Sufre Israel muchos eventos, pero dice aquí que estos que van a resucitar no son de la gracia, los que no quisieron a Cristo, no. Estos son después que la iglesia es levantada. Después que la iglesia es levantada, porque dice la palabra, vi las almas de los decapitados. Quiere decir que ellos van a morir. La salvación en el tiempo de la gran tribulación, después que la iglesia gentil se levante, es que mueran. Son mártires porque no quisieron a las buenas, van a querer a las malas. Y dice la palabra del Señor, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen. Claramente habla de eso, hermano. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí claramente habla de eso. Si hay un gentil que murió por la causa, es la salvación, más el salvo. Pero no en este tiempo, sino quizás al final. Pero habla aquí eso. La iglesia hebrea va a ser levantada. Y estos son todos los que después del arrebatamiento, no los que murieron en la gracia, que no quieren aceptar al Señor. No, eso no. Son los que después que la iglesia es levantada, será perseguida Israel. Israel será perseguida por el anticristo y sufrirá una tremenda persecución, porque lo dice la palabra de Dios. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Aquí está, esta es la primera resurrección. Así que estamos hablando después que la iglesia es resucitada. No, la primera resurrección es Cristo, la segunda es la iglesia. Pero aquí está hablando en otra dispensación. No está hablando la gracia, está hablando en una dispensación que Dios tiene preparado para el pueblo de Israel para salvarlo. Para salvarlo. Dios procesa a Israel para salvarlo. Dios envía 144.000 hombres de Dios con 2 profetas para salvarlo. Dios envía señales y prodigios terribles para salvarlo. Para salvarlo. ¿Por qué? Porque ellos siguen en su idolatría, ellos siguen en su ley, ellos siguen en sus cosas, y ahí es difícil pues poder salvarlo. Así que todo esto es un proceso para salvación, porque Dios los ama a ellos demasiado. Aquí me escriben, la iglesia es la esposa, por supuesto. La iglesia, estamos hablando, la iglesia gentil es la esposa y la iglesia hebrea también es la esposa, pero todo a su debido tiempo. Es un orden que hay. No creemos que los gentiles, como dice el apóstol Pablo, pare ahí, que nosotros somos una rama de un olivo silvestre encajado, injertado en el olivo natural. No se crea que la esposa del Cordero es solo la iglesia gentil. No, estamos errados.
La iglesia gentil, cuando se levante, Dios tiene su esposa y ellos tienen también. Así que no solamente nos salva a nosotros los gentiles, sino también salva al pueblo de Israel. Salva también al pueblo de Israel, porque Dios los ama mucho, amados hermanos. Dios los ama por causa de sus padres. Así que no nos creamos que somos mejores, no nos creamos que solamente a nosotros nos va a venir la victoria. No, no, no es así. Porque es un misterio, amados hermanos. Es un misterio. Porque dice Romanos capítulo 11, versículo 25, sobre los dones irrevocables. Y habla el capítulo 11, versículo 11 de Romanos. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese. Han tropezado Israel. ¿Usted cree que tropezaron? La Biblia dice que ellos no tropezaron. En ninguna manera. Y muchos predican, no, que Israel tropezó. No, Israel no ha tropezado. Es una sabiduría de Dios para poderlo salvar. Ellos no han tropezado. Y claramente lo dice la palabra de Dios. Han tropezado los de Israel para que cayesen. Dios quizás lo ha hecho tropezar, no, en ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Claramente lo está hablando para salvarlos. No para hundirlos, no. No para hacerlos caer, no. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo, Dios amó al gentil, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, hermano. Entonces, aquí, porque a vosotros hablo gentiles, dice el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, por si en alguna manera pueda provocarlos a hacerlo, a los de mi sangre y a ser salvo a alguno de ellos. Claramente habla de salvación. Ellos no han tropezado. Dios nos escogió a nosotros. Es para caerles a hacerlo y quizás algunos se salven. Es lo que la palabra nos dice. Quizás algunos se salven. Saludamos a nuestro hermano Juan José. Dios le bendiga. Luis Rondón. Dios le bendiga de una manera especial. ¿Por qué José no se es contado como una tribu? No es José, Efraín. Entre los 144,000 fueron dos tribus que no son contadas de los 144,000, que es la tribu de Efraín, que es uno de los hijos de José, y la tribu de Dan. Son dos tribus que lamentablemente están desaparecidas. No están dentro, si están desaparecidas, por supuesto no están en Israel. No están allí. Están desaparecidas. Y si están desaparecidas, por supuesto, no se puede contar en forma cronológica, en una genealogía sobre ellos. Así que la tribu de José sí está, y su hijo Manasés también está. Ellos sí están, pero la tribu de Dan y la tribu de Efraín no están, pero sí están las demás tribus. Así que solo esas dos tribus son las que no están. En los 144,000, sí, hermano Luis Rondón, no está es la tribu de José. Está la tribu de José, lo que no está es la tribu de Efraín, que es hijo menor de José. Sí está la tribu de José. Claramente dice allí sobre la tribu. Y vamos a leerlo. En el capítulo 7 de Apocalipsis habla sobre los 144,000 y dice la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Nectalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de José, claramente sale aquí la tribu de José, 12,000 sellados, y la tribu de Benjamín, el último hijo de Jacob. Aquí están, entonces José sí está, y está su hijo Manasés, no está Efraín. No está Efraín porque son tribus perdidas
Dios bendiga a nuestro hermano Jaciel Brito. Si puede, hermano, Jaciel Brito hacer un análisis o puede mandar una pregunta al respecto, puede hacerlo. Javier Vegas, Dios te bendiga, mi hermano. Nuestro hermano Gilberto ha compartido el live. Muchas gracias, mi hermano. Dios te siga bendiciendo de una manera especial. Así que de las tribus, de las 144,000, solo 2 tribus no están, que es la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Ellos no están, porque están perdidas. No tienen la capacidad de 144,000 sellados. No lo pueden sellar porque están perdidas. No están. Pero Dios, en su inmensa misericordia, sella pues otros sí. Es un bolido. Dios le bendiga. Dios se ha unido también. Entonces, el orden que está escrito, que está establecido por Dios, que es primero la iglesia gentil y segundo para levantarse es la iglesia hebrea. Por eso nosotros los gentiles fuimos los últimos en conocer a Cristo. Ellos no, ellos tenían más de 2000 años conociendo al Señor. Pero nosotros vamos a ser los primeros en entrar en el cielo, como está la parábola del labrador, ¿verdad? Que a nosotros se nos da primero los galardones. El denario se nos dan a uno, primero. Y trabajamos solamente 1 hora. Escuche bien, 1 hora. Y el trabajo de poder derrotar al diablo es al mismo pueblo del Señor. Nosotros no nos dan esa tarea. A nosotros los gentiles no nos hacen eso. Ellos van a derrotar al diablo. Aunque ellos lo matan a los 144,000, pero después Dios los destruye a ellos. ¿Por qué? Porque es el único pueblo que puede pelear directamente con Satanás, el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles no tenemos la capacidad ni la fe de poder enfrentar esta última semana, ¿no? Es una sabiduría de Dios, amados hermanos. La iglesia debe bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, eso fue un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó diciendo que deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hebreos bautizaban en el nombre de Jesús. En todos los hechos bautizaban. Pero cuando vino el apóstol Pablo corrigió esa parte de los apóstoles. No fue la única cosa de Pedro, sino que también los apóstoles, Pedro creía que Jesucristo iba a venir antes que Juan muriese y hacían vender, quiere decir, tenía una falsa doctrina respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mar de Galilea él lo reconvino Jesús a Pedro y él venía tras Juan y él le preguntó, ¿y ese? Y él, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que de ti. Entonces se corrió esa fama y hubo una falsa doctrina respecto. Tanto así que la iglesia de Jerusalén pasó hambre, mucha necesidad. Entonces hubieron ciertas cosas que el apóstol Pablo ordenó bajo doctrina. Una de las cosas también era la cena del Señor, que estaba allí y nos había sido como una institución, como un culto. Y muchos dicen que es simbólico. Si es simbólico, entonces nos dice que estamos dañando el cuerpo y la sangre de Jesús. No es simbólico, hermano. Si usted examínase a sí mismo, no es simbólico. Muchos creen por Lutero es simbólico o Calvino que se transforma. Es lo que Dios dejó y es lo que la fe de nosotros, es algo que debemos estar bien con el Señor todo el tiempo. Y es como si renovásemos ese pacto cada vez que tomamos la cena del Señor. Y no vamos a renovar un pacto estando mal. No lo podemos renovar.
Albanis, Dios le bendiga. Joneida González, Dios le guarde. Está allí conectado, unido al también Adrián. Dios te bendiga, hermano Adrián, Dios te guarde. Entonces tenemos el orden de la iglesia. Como vemos en el mismo Apocalipsis, primero entra la iglesia gentil en el capítulo 7 y después entra en el capítulo 19 la iglesia hebrea. Pero los dos son la novia del Cordero, hermano. Los dos son la novia del Cordero. No nos creamos mejor que los demás, no nos creamos que somos mejores que los hebreos y caigamos en un error. No podamos hacer eso. Amén. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 15, porque su exclusión, hablando de Israel, es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Aquí claramente la admisión de ellos para ser pueblo, como novia del Cordero, es la resurrección de nosotros. ¿Qué finalidad tienen los apócrifos para determinar doctrina o enseñanza? Bueno, los maestros determinaron los libros que están en la Biblia y creemos que esos son libros que están allí puestos por Dios. Pero los libros apócrifos enseñan algunas historias, alguna cosa, pero no es fiable, es lo que la palabra más exacta, es tan fiable. Y yo he leído varios libros apócrifos y no son tan fiables porque hay ciertas contradicciones. Es más que todo el libro de Enoc. El libro de Enoc genera una controversia gigantesca que no entra entre los parámetros bíblicos y vienen a dañar aquellos parámetros bíblicos del pueblo de Israel o la palabra del Señor. Así que sobre eso podemos hablar, sobre los libros apócrifos, ¿verdad?, que no están incluidos dentro del canon de la Biblia. El canon de la Biblia tiene sus libros ya del Antiguo y Nuevo Testamento, y esos son los que la iglesia desde tiempos antiguos, ¿verdad?, más de 500 años, ha venido recopilando, y en el fundamento de nuestra fe está en esos libros. Así que lo tenemos pues como algo de salvación, esos libros, no los libros apócrifos que pueden ser usados para historia. Macabeo, en el tiempo de la Masada, Tobías y todos aquellos que murieron en la levantada que hicieron los judíos en el tiempo de Herodes. Y también habla aquí, Romanos 11 dice, y si las primicias son santas, ellos, ¿verdad?, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, los israelitas también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes. No podemos decir, no, hermano, somos la única novia del Cordero. No te jactes, no nos podemos jactar. Porque hoy Dios nos ha iluminado, nos ha salvado de tal manera. Cristo le dijo a Nicodemo, un maestro de la palabra, un político como él, que él le dijo a un judío, a uno de los nobles de Israel, le dijo, de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó a los gentiles. Entonces aquí habla, no nos jactemos. Y si te jactas, sabes que no sustenta nosotros los gentiles la raíz, sino la raíz nos sustenta a nosotros. Esos libros nos sustentan a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, la incredulidad de los israelitas fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Así que nosotros debemos temer. Somos la novia del Cordero por misericordia. Ellos son las novias del Cordero por promesa. Porque de ellos son las promesas, no a nosotros, amados hermanos. Nosotros fuimos injertados bajo esas promesas. A ningún gentil. Imagínense Jesús cuando fue a Jope, estando allá aparte, en un sitio de Siria, en las orillas del mar, se les presentó una mujer con doble nacionalidad, ferocinicia,
Y esta mujer, amados hermanos, le estaba pidiendo un milagro, una liberación de su hija. Y él le habló que no podía darle el pan, los hijos a los perrillos. Y esta mujer le respondió tan humildemente que dijo que los perrillos también comen de la... Ella se halló, yo soy un fiel tuyo, aunque sea un perrito, estoy debajo de la mesa esperando una migaja. Lo que otros no desprecian, yo lo quiero. Bueno, y él le dio. Entonces, la promesa no es para nosotros los gentiles, hermano. La promesa no es para nosotros. Y lo dice Romanos. Romanos nos habla la palabra de Dios en Romanos, cuando en el capítulo 9 habla sobre la elección de Israel. Y habla que son los israelitas, capítulo 9, versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hermanos, las promesas es para ellos. Que ellos no lo quisieron y nosotros lo tomamos es otra cosa. Pero ellos son, saludo a mi hermana Carmen Ojeda, Dios le bendiga, se está uniendo al grupo y queremos saludarla. Entonces, nosotros los gentiles, no, Dios no nos ha prometido nada. Nosotros creímos, hermano, en el Señor Jesús. Bajo esa creencia, entonces fuimos injertados en las promesas de ellos. Son las promesas de ellos, no la de nosotros, hermano. Es la promesa de ellos, no la de nosotros. El culto es de ellos, la ley es de ellos, el pacto es de ellos, la gloria es de ellos, la adopción. El nuevo pacto no es para los gentiles, es para ellos. Porque si hay un nuevo, hay un viejo. El nuevo y el viejo es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Pero ellos no quisieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el lenguaje de Jesús de hablar en parábola, para que ellos no creyesen. Ellos tenían que hablarle por la palabra. El que conocía la palabra sabía que estaba diciendo lo correcto. Mas el que no sabía no podía discernir las palabras de Jesús, porque Jesús estaba hablando por códigos. Jesús estaba hablando bajo la palabra que le había dicho los profetas. Entonces el pueblo de Israel tenía ese lenguaje. Tenía ese lenguaje. Conocía la palabra. Así que los demás gentiles no conocíamos la palabra. La palabra era para el pueblo de Israel, pero ellos no quisieron. Entonces ellos son los hijos. Ellos son los descendientes de Abraham. Nosotros somos por misericordia, pero como ellos no quisieron, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De verdad, nosotros como gentiles queremos pues llevar el mensaje de la palabra de Dios a ellos, pero es difícil. Solo por los milagros, ellos tuvieron muchos profetas con milagros. Solo la misericordia de Dios los puede salvar. Eso sí, si le hablamos por la palabra. Pero últimamente nosotros los gentiles nos vamos más por los hechos, vamos más por los milagros. ¿Por qué? Porque ellos necesitan es palabra. La palabra es que le va a ayudar. En Efesios capítulo 3 nos habla allí cuando el apóstol Pablo habla que eso es una potestad de nosotros, la iglesia gentil, y habla allí de esa potestad y nos dice, para que seas plenamente capaces de comprender. Aquí lo habla el Señor y dice que a ellos les fue dado, a nosotros, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y la iglesia ahorita es mayoritariamente gentil, pocos son los hebreos. Pocos son los hebreos. Imagínense ahorita, nosotros los gentiles queremos hablar como los hebreos, queremos tener sabios y maestros rabinos como los hebreos, cuando ellos no entendieron la palabra, porque fue una dispensación que Dios quiso hacerlo. No por ellos, no, sino es una sabiduría de Dios.
Así que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por qué? Porque para que tengan celos, para salvarlos, hermanos. Cuando alguien es conocedor de la palabra y ellos ven que un gentil conoce la palabra, ellos se asombran, porque nosotros no estamos para eso. Pero es a la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Somos nosotros, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros, la iglesia, últimamente estamos fallando en esa parte. Nos vamos más por las señales, por los prodigios, por los milagros y no por la palabra. Y nos cuesta mucho enseñarles a nuestros hermanos, ¿verdad?, esa palabra, porque para ellos no, esa palabra que nosotros hablamos tan fácilmente es una revelación, amados hermanos. No es que usted estudió, yo estudié, es una revelación del Espíritu Santo que ha dado a la iglesia para que nosotros vayamos. Es una sabiduría de Dios, no es de nosotros. Como dice Romanos capítulo 11, ahí nos dice la sabiduría de Dios, porque dice la palabra, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque la iglesia va a llegar a desobediencia, va a llegar a ser una iglesia perversa. La iglesia gentil se va a corromper, va a llegar a la apostasía. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Ellos fueron desobedientes, apóstatas, nosotros fuimos alcanzados. Después nosotros vamos a ser apóstatas y ellos van a ser alcanzados. Es la sabiduría de Dios, hermano. Ahí no podemos nosotros irnos allá. Y por eso el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros somos salvos por misericordia porque Dios quiso revelarnos una palabra para que ellos tengan celo hoy. Esa es la razón de nosotros tener revelación. Esa es la razón, amados, para que ellos sean salvos. Viendo a nosotros los gentiles que Dios nos da una sabiduría extrema, algo muy bonito, algo muy lindo, y Dios nos bendice pues con eso. Eso es maravilloso, eso es bueno. A Él sea la gloria, como dice la palabra, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son para Él, por Él y para Él, porque de Él es las cosas. Así que nos sentimos agradecidos, amados, por este live sobre la salvación de la iglesia. Apocalipsis capítulo 6 habla del arrebatamiento, habla del sello de la iglesia gentil, de sus ministros que van a estar allí y también para que la iglesia en el reino de los cielos. Es maravilloso poder hablar sobre estas cosas que yo deseo en todo mi corazón poder servirle al pueblo de Dios de gratis. De gracia hemos recibido, gracia nosotros debemos dar. Así que vamos a entrar al final. Alguna pregunta que un hermano tenga, el pastor Porfirio se ha unido también. Dios te bendiga, pastor. Alguna pregunta que puedan tener allí para nosotros poder cerrar Karen Duarte, Dios bendiga a nuestra hermana Karen Duarte, a Egar, Dios bendiga a nuestro hermano Egar también. La Biblia dice, mi hermano hermano Luis Rondón pregunta, mi hermano se puede concluir que Génesis 6, los ángeles tuvieron relación con las hijas de los hombres. No, de ninguna manera. Los ángeles son asexuales, no tienen órganos reproductivos. Allá en el cielo no hay ángelas, puro ángeles. Son criaturas espirituales y nosotros fuimos formados bajo otro tipo de creación. Así que no existe alguna relación íntima de los ángeles, sean demonios o lo que sea, en nosotros. Ahora, los ángeles
demonios, para ellos estar bien, descansar, tienen que entrar en el cuerpo de una persona. Ahí es donde descansan. El cuerpo del ser humano es como una casa para ellos, no es una relación sexual, amado. No son ángeles que tuvieron relaciones con mujeres, porque ellos no tienen órganos reproductivos, semen, nada de eso. Imagínense, los ángeles son en fuerza, en poder, en gloria mayor que nosotros. Bueno, nosotros tenemos honra, una honra mayor, ellos no. Así que nosotros somos hechos del polvo de la tierra, ellos no, ellos son espíritus y no pueden tener ningún tipo de relación sexual, estoy hablando sexual, con los humanos. No pueden, no tienen el deseo hacia una mujer, nunca lo han tenido, nunca. Eso no existe, amados hermanos. Eso no hay, no contempla dentro de la creación que haya eso. En la mitología griega hacía ese tipo de cosas, y habían hombres mitad Dios y mitad hombre. Eso no existe dentro del cristianismo, por lo cual Génesis 6 no está hablando de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, está hablando de la generación de Set con la generación de Caín. Eso es lo que está hablando el Señor, pero nada que ver con una relación sexual que ya han tenido y ella ha salido gigante. Nada de eso, hermano. Dios bendiga pues a nuestro hermano Pastor Gilberto. Él me está diciendo, nuestro Señor Dios se añade cada día más sabiduría para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Es que Dios nos dio esa revelación para enseñárselos a nosotros, nuestros hermanos hebreos, porque ellos van a quedar para la gran tribulación. Ellos no se pueden dejar sellar. Va a venir esto, y nosotros tenemos que tener bien claro todo esto para que quede material, para que ellos se salven, amados hermanos, para que ellos se salven, porque ellos necesitan salvación. Ellos necesitan salvación. Y si la iglesia es levantada y uno no le predica a ellos porque eso no es para los gentiles, ese es para ellos, para que ellos se salven. Amén. Hermano Ruber, Dios te bendiga, hermano. Oye, qué alegría poder que se uniera aquí a María Franco. Dios te bendiga, a nosotros los hermanos. Así que nosotros le predicamos no solamente a los gentiles que se han salvado, sino también a los hebreos que se van a quedar, porque no todos los hebreos van a partir con el Señor. Mayoritariamente esta gracia es para nosotros los gentiles, un remanente fiel que se mantiene ahí. Pero nosotros los gentiles somos los que está en la gracia. Y en el tiempo de los hebreos serán ellos restaurados. Claramente lo dice la palabra de Dios, que la restauración de ellos viene a ser la salvación de nosotros, la vida entre los muertos. Qué maravilloso es el Señor, amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Si hay alguno que tenga una pregunta, nuestro hermano Gilberto Romero, que está en línea también, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía aquí. Son casi 1000 personas que están mirando acá este live, y yo me alegro, me contento por este grupo de hermanos que están escuchando, porque queremos predicarle también a los hebreos y que quede este material, porque ellos van a pelear contra el anticristo, van a luchar contra ellos, y va a ser bastante fuerte lo que ellos van a vivir, pero Dios les va a ayudar. Yo tengo la plena seguridad que Dios les va a ayudar, pero Dios lo va a pasar a ellos, porque es una sabiduría de Dios. Ahí no podemos nosotros decir por qué pasan a ellos y a otros. No, es una sabiduría de Dios. Y si es sabiduría de Dios es porque nosotros no tenemos la capacidad de poder entender estos misterios y soportarlos. No tenemos esa capacidad. Israel sí. Israel ha tenido una capacidad gigantesca sobre estas cosas, de pelear contra un ejército, de pelear. Nosotros no. Nosotros no tenemos esa capacidad de poder pelear
con un ejército, no, no. Y es más, Dios no nos manda a que no lo podemos hacer. Ellos sí van a pelear, ellos van a luchar y van a guerrear y van a vencer. Yo lo creo porque Dios lo va a guardar a ellos por 3 años y medio. Eso son parte del tiempo. Por eso nuestra oración, amado hermano, y Jesús nos manda a orar para que el día de salvación de ellos, que Dios los va a guardar a ellos, va a ser un día, y que ese día no sea ni en invierno ni en día de reposo. En invierno porque va a ser limitada la movilidad para llegar al lugar donde está estableciendo Dios. Y segundo, si es sábado, los religiosos no van a caminar para llegar al sitio destinado por Dios para ser guardados por el Señor en el desierto. No lo van a hacer porque son religiosos. Acuérdense que ellos son muy religiosos y van a guardar sábado, van otra vez a guardar los rituales y todo aquello, pero van a haber 144,000 que van a predicar la palabra del Señor. Y aún así, después que estos 144,000 mueran y sean levantados, también dice la palabra que Dios manda ángeles para predicarles. Dios es tan bueno, realmente Dios es bueno. Manda ángeles a predicar la palabra del Señor, a pregonar el Evangelio. Y la salvación allí es que no se dejen sellar. La salvación allí es, no te puedes dejar sellar. Dios lo quiere salvar. Dios no quiere la muerte de las personas. Dios no quiere mandar al infierno a nadie. No, Dios lo ama. Dios amó a Judas hasta el final y sabía que era el hijo de perdición. Y lo amó hasta el final. Cuando nosotros sabemos quién es el chismoso, cuando sabemos quién habló mal de nosotros, queremos sacarlo. Pero no, Él lo amó hasta el final. Él amó a Esaú. Siempre lo amó, lo bendijo. Lo bendijo más. Sí, hermano. Aunque lo aborreció antes de nacer, lo bendijo en la tierra más que a Jacob. Si quieren, vean. Cuando Jacob va con sus hijos, con sus 2 esposas, sus 2 siervas, aquel tenía 400 hombres, tenía presentes y de todo, rico, muy rico, más rico que Jacob. Dios lo sigue amando, hermano. Dios nos ama a todos, al bueno, al malo, como dice Malaquías, el sol sale para todos, para buenos, para malos, para justos, para injustos. Dios nos ama a todos. Bueno, amados hermanos, Germán Cruz, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Dios reine en cada corazón de todos los hermanos y amigos. Alba Paguada, mi hermana, se ha unido ya al final. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos. Que la paz de Dios reine y abunde en cada corazón de todos los hermanos y amigos. Que Dios haga algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.